8 de la mañana, 46 minutos. Comenzamos con nuestra primera entrevista de esta mañana. Como les adelantábamos, ¿qué plan tiene el gobierno para cambiar la distribución y las mezclas de combustibles para equiparar a precio de paridad? También vamos a estar hablando del etiquetado de los alimentos con el subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry. Gracias por estos minutos con Arriba Gente. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ti por invitarnos. Es un gusto. Bueno, me gustaría comenzar por el tema de etiquetado. Yo sé que usted no estuvo plenamente en ese tema. En el Ministerio obviamente se divide en el trabajo, pero justo ayer estuvimos abordando el tema y hay cierta preocupación porque las decisiones las tomó Industria y no las tomó el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo fue ese proceso? No, eso no es así. En ese proceso estuvo sí el Ministerio de Industria porque es competente en una parte del proceso y fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, en los próximos días, en las próximas horas, vamos a estar concurriendo al Parlamento con Omar Paganini, la directora de Industria, pero también el Ministerio de Salud Pública, que es el organismo rector que debe velar por la salud de los uruguayos, y allí el Ministerio de Salud Pública ha tenido mucha fuerza y mucha incidencia. No es verdad de que sea una decisión de Industria, para nada. Yo le diría que es más una decisión pensando en la salud que en la industria. Es así, no es más, es así. Hay quienes dicen que de alguna manera las empresas generaron cierta presión para elevar los niveles de algunos ingredientes de los alimentos. Mire, yo voy a ser sintético con el tema porque, le repito, estamos convocados al Parlamento en las próximas horas. La información la darán los respectivos ministros porque han trabajado juntos en el tema, pero no es así, hay una confusión en la información que se está dando. Mucho de lo que hoy están criticando son los mismos que avalaron el decreto original del año 2018 y si uno mira, lo que se hace es volver. Esto ha tenido un proceso. El proceso arrancó con la aprobación del decreto en el 2018, posteriormente la entrada en vigencia en el mes de marzo, cuando nosotros recién asumíamos. Eso fue dejado en suspenso. Hubo unos valores que se cambiaron en agosto y hoy lo que estamos haciendo es volver al decreto original. Prácticamente son los mismos valores que aprobaron el gobierno de Tabaré Vázquez en el año 2018, pequeños cambios y una forma diferente. Antes era por kilocaloría, ahora es en gramos. ¿Por qué? Bueno, porque la región también valora en gramos y no en kilocaloría. Básicamente no hay cambios en relación al decreto original del año 2018, que muchos de lo que hoy critican son los mismos que ayudaron a elaborarlo seguramente, o por lo menos fueron consultados. Pero repito, es un tema que se va a laudar en las próximas horas. Berry, hablemos entonces de los combustibles. En las últimas horas se presentó el informe del Poder Ejecutivo del Parlamento, tal cual como lo indicaba la LUC. Bueno, ¿qué implica esta revisión de mezclas, por ejemplo, de biodiesel con gasoil para intentar bajar entonces los costos? En realidad, digo, si usted me permite, voy a hacer un poco de historia del tema. Lo que hay allí es todo un proceso. Usted sabe bien que Uruguay tiene uno de los combustibles más caros de la región y del mundo. Para ser competitivos debemos necesariamente acompasar los precios a la región por lo menos, y ese es un gran desafío que tenemos como gobierno de coalición y ese desafío lo queremos cumplir, ese compromiso lo queremos cumplir. Para ello hay que cambiar mucha cosa y hay que ajustar una cadena bastante hiperregulada que tenemos en materia de combustibles. Y básicamente yo le diría que el proceso comienza con la LUC. En la LUC hubo un artículo que establecía la desmonopolización de ANCAP. Eso no tuvo acuerdo parlamentario, por lo tanto no prosperó, como usted dice. Y lo que se votó fue algunas alternativas. La alternativa es, primero, exigirle a ANCAP eficiencia para vender a precio de paridad de importación, ya que va a seguir teniendo el monopolio de la importación y refinado de los combustibles. Por lo tanto, ANCAP tiene que prepararse, y para eso hay que darle un tiempo, porque de lo contrario las pérdidas podrían ser muy grandes, para llegar en un plazo prudencialmente corto a vender a precio de paridad de importación. ¿Qué es el PPI, precio de paridad de importación? Es tal cual el precio que lo traería un privado, un empresario, un particular, al puerto de Montevideo, el combustible ya pronto para poner en los tanques. ¿Cuánto por debajo del precio que pagamos nosotros? Y hoy está, las naftas no son mucha la diferencia, en el caso de IL sí son 4 pesos aproximadamente. Eso es muy variable, depende del precio del crudo en el mundo. Nosotros somos tomadores de precio. La idea es que ANCAP en un plazo prudencial corrija todas sus ineficiencias para poder llegar a vender a precio de paridad de importación
y poder seguir teniendo ese monopolio de la refinación. Si eso se logra, que seguramente lo vamos a lograr, operaría como un importador virtual, digamos. Es decir, vamos a tener un combustible que costaría lo mismo a un privado traerlo al Uruguay. Y el otro aspecto fundamental que establecimos en la LUC es fortalecer las capacidades de la unidad reguladora, es decir, dejar de que ANCAP esté en todas las partes del negocio y que se dedique exclusivamente a la función principal, que es entregar el combustible en la puerta de la tablada o en la puerta de su planta de distribución, y que la unidad reguladora sea que regule toda la cadena de distribución y comercialización del combustible. Por lo tanto, si usted mira lo que fue los artículos, lo que son los artículos de la LUC, encontrará un fuerte posicionamiento de la URSEA. Y a su vez se estableció la conformación de un comité de expertos que analizara toda la cadena del combustible y recomendara al Poder Ejecutivo aquellas cosas que debemos cambiar para hacer más eficiente la misma. Ese comité de expertos se reunió, emitió su informe a mitad de diciembre y nosotros teníamos el compromiso de emitir una hoja de ruta, una opinión del Poder Ejecutivo al Parlamento, que es lo que creo que ingresó ayer a la Asamblea General, para su conocimiento. En esa hoja de ruta hay mucha cosa, entre ellas las mezclas que usted mencionaba de biodiesel en el gasoil. En esa hoja de ruta, ¿qué se señala como ineficiencias de ANCAP? El peso impositivo, ¿no?, de los impuestos en el combustible es muy grande. Bueno, pero eso no es una ineficiencia de ANCAP. No, por eso. En el fondo, digamos ¿Cuánto se puede solucionar con ineficiencias de ANCAP y cuánto habría que renunciar al peso impositivo? Si usted importara el combustible y tuviéramos una libre importación y cualquier ciudadano pudiera importar o cualquier empresario pudiera importar, el peso de la cadena después de entrar al Uruguay es el mismo que si ANCAP lo entregara a precio de paridad de importación. Por lo tanto, lo que ANCAP tiene es que hacer los esfuerzos para poder llegar al mismo precio y no perder. Para que tengamos una idea, si usted le hubiera exigido a ANCAP ese mismo esfuerzo el año pasado, sin tomar ningún recaudo, ANCAP hubiera perdido aproximadamente 86 millones de dólares, cosa que ninguna empresa pública ni el Estado uruguayo está en condiciones de perder. Por lo tanto, se va a establecer un precio de paridad de importación más un ajuste anual que va a tender a cero en un plazo entre 2 y 3 años. Eso es la forma que tenemos de proteger de alguna manera que las pérdidas para el Estado no sean muchas y que rápidamente ANCAP pueda vender a precio de paridad de importación. Después lo que hay es una serie de ajustes en toda la cadena, que lo vamos a hacer en algunos casos por exhorto ANCAP, en otros se van a hacer por ley. Se va a dejar de mezclar biodiesel, se va a modificar la ley de agrocombustible. El Uruguay tiene la obligación por ley de mezclar etanol, que se fabrica en Bella Unión y en Paysandú. Eso se va a seguir manteniendo igual por el impacto social que la producción tiene, por lo que genera, lo que derrama en las zonas, sobre todo en Bella Unión. Y se va a dejar y aparte mejora la mezcla, mejora el combustible, y se va a dejar de mezclar biodiesel que se fabrica acá en Montevideo, en Capurro, en las mezclas con el gasoil. Eso permitirá en corto plazo seguramente una baja en el precio, pero es una de las medidas, ¿no? Hay muchas más. ¿Esa tarea entonces dónde se va a hacer, esa mezcla? ¿Ya va a venir importada esa así? mezcla no se va a mezclar más, no se va a mezclar más. Primero tampoco se mejora el producto y lo que se va a hacer es buscar otros caminos para cumplir con nuestra meta ambiental de emitir menos CO2 a la atmósfera. Bueno, justamente hace algunos días se le preguntaba al ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, si hay preocupación sobre esta propuesta, ¿no?, de cambiar las mezclas. Dijo que no. No, dijo que se iba a estar analizando cuál es la situación y que por supuesto la premisa era mantener las condiciones medioambientales. Sí, por supuesto, pero Uruguay es un país que ha cumplido y ha cumplido muy bien, nunca estuvo en discusión en ningún gobierno no cumplir con esas metas o salirnos de los acuerdos internacionales que tenemos, por el contrario. Y para tener una idea, nosotros tenemos una mezcla de biocombustible que nos obliga a mezclar como un piso de 5% y un máximo de 10%. Y estamos en la mezcla de nafta, por ejemplo, de etanol, estamos en el máximo. En el gasoil sí estábamos en el mínimo. Por lo tanto, allí también hay un margen que puede absorberla, dejar de mezclar. A su vez están estudiando también algunas otras alternativas que será parte del desarrollo de estas cosas que tenemos que cambiar en los próximos meses para poder hacer más eficiente esa cadena de combustible. ¿Se debilita ANCAP con estos cambios? No, al contrario, lo que buscamos es fortalecer la ANCAP. Yo creo que en el ánimo de la coalición de gobierno
no está debilitarla, al contrario, está fortalecerla. Cuando uno le está quitando responsabilidades sobre cosas que no debería cumplir y sin embargo hasta ahora la ha cumplido y le generan un sobrecosto, lo que estamos haciendo es diciéndole que deje de hacer lo que otro tiene que hacer, como por ejemplo la unidad reguladora, y seguramente pueda ser mucho más eficiente para cumplir la función fundamental, que es entregarnos un combustible refinado a precio de paridad de importación. ¿Qué otros aspectos se señalan en esa hoja de ruta elaborada por el Poder Ejecutivo como siguientes pasos a seguir? Hay muchos. Vamos a hacer exhortos a la URSEA para que establezca reglamentos para quienes pueden ser sellos distribuidores de combustible, se establezca cuáles son las condiciones para hacer estaciones de servicio, se establezcan las condiciones para los traslados y apertura de nuevas estaciones o cambios de lugar de las mismas. Hay muchísimas desregulaciones. Por ejemplo, está previsto que en la etapa 1, porque hay una etapa 0 que es una etapa de transición que llegaría hasta fin de año y después empezarían las etapas 1, 2 y 3. La tercera es en el 2024, las otras dos son más cercanas y comenzarían en el de enero del 22, la primera. En esa etapa 1, por ejemplo, estamos pensando de que el flete que hoy absorbe ANCAP sea absorbido por el distribuidor. Estamos pensando de que pudiera haber algunos grandes consumidores que puedan autoabastecerse directamente desde los sellos. Hay una serie de cambios que apuntan a la mejora de la cadena de distribución, hacerla más eficiente y a bajar los costos. Y sobre todo, pensando que en algún momento podemos tener alguna competencia entre estaciones de acuerdo a cómo manejen su eficiencia y puedan manejar sus márgenes. ¿Vero? Berry, encantada. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Quería aprovechar justamente que estaba en este tema y en base a su experiencia, la gran pregunta que en el fondo nos ¿Cuándo hacemos... van a bajar? Exacto, que nos hacemos todos los consumidores, pero no solamente... ¿Cuánto? Exacto, ¿cuánto? Porque además creo que hay como dos áreas diferentes que me gustaría que tocara. Una es lo que tiene que ver con el combustible para la producción, que es un tema clave, por supuesto, pero también para los simples mortales, que es un factor que importa demasiado, y aprovechar también su experiencia para que andar un poquito en el tema de esa famosa mezcla acerca de la cual usted habla, de que mezclamos así, de que mezclamos asá, bueno, el combustible. Exacto, para los simples mortales uno dice, ¿pero qué? ¿Por qué se puede mezclar así? ¿Se puede mezclar asá? ¿En qué repercute? Es como a veces difícil bajarlo a tierra. Tipo, ¿qué implica? ¿Es tan sencillo? ¿Por qué no se hizo antes? Si puede profundizar, aprovechando su experiencia para que yo estoy preguntando como simple mortal, podamos entender mejor todas esas cosas. Preguntas difíciles las suyas. A ver, en relación al precio, yo creo que se ha generado una expectativa que a veces a uno le cuesta manejar, porque nosotros no estamos diciendo, el Ministerio de Industria vamos a bajar el combustible ya, no sabemos. ¿Por qué? Bueno, porque es todo un proceso de cambios en la cadena que van a generar cambios en el precio y el objetivo final es, en definitiva, sí tener un combustible más competitivo. Que a corto plazo podamos pensar de que va a haber alguna baja, sí, va a haber alguna baja, pero es imposible pensar de que esto lo debemos hacer solamente. Tenemos que tener una mirada como Ministerio de Industria mucho más a mediano plazo, digamos, y ese es un poco el proceso que estamos presentando. Pero en un porcentaje, aunque sea por arriba, ¿cuánto podría ser? Bueno, yo le podría decir que si mañana mandáramos la modificación de la ley de biocombustibles al Parlamento y se aprobara y dejáramos de mezclar biodiesel en el gasoil, podríamos pensar de que el precio del gasoil inmediatamente bajaría $1,80, por decirle un número. $1,80 por litro. Es decir, si dejáramos de mezclar el biodiesel mañana, ¿no? Ajá. Que es el sobrecosto que usted le está poniendo al producto, digamos. El aumento del precio, digámoslo así. Que en definitiva es un compromiso ambiental. Por lo tanto, yo creo que no es bueno generar falsas expectativas en relación a eso, porque aparte somos tomadores de precio. Usted se podrá imaginar que nuestro equilibrio funciona está en función de lo que cuesta el petróleo crudo en el mundo y lo que nos cuesta refinarlo. Y por lo tanto esa variable no la maneja el Estado uruguayo ni ANCAP. ANCAP toma el precio que conseguimos el barril de petróleo y después lo tenemos que refinar. Por lo tanto, muchas veces uno dice, hablaron de baja, pero el combustible tiene que subir. Ha ocurrido, no en este gobierno, pero ha ocurrido. O el ajuste de enero, por ejemplo. Bueno, la realidad es que nosotros somos tomadores de precios, no tenemos petróleo, lo compramos.
y eso genera que muchas veces tengamos que ajustar esos valores. Por lo tanto, yo creo que no debemos mirar esto con una expectativa de decir el Ministerio de Industria va a bajar los precios de los combustibles. No, el Ministerio de Industria está trabajando en hacer eficiente toda una cadena de distribución que lleve a que los uruguayos tengamos un combustible más barato. Pero no para ahora, para la puntualidad, decir lo bajamos, sino para el futuro, digamos. Que sepamos que tenemos un organismo como ANCAP que es eficiente y que nos va a garantizar que si lo importáramos nos costaría lo mismo. ¿Esa ecuación va a cambiar para el sector productivo? ¿Donde se note más la baja? Ojalá, ese es el gran desafío, ¿no? Que el sector productivo pueda tener combustibles más competitivos. De hecho, es uno de los grandes compromisos que tenemos de poder hacer más competitivo al Uruguay, y entre ellos está bajar el precio de los combustibles fósiles, ¿no? ¿Para cuándo se piensa que se podría remitir al Parlamento el cambio justamente de la ley para no mezclar? Y bueno, ahora se está remitiendo el informe de la hoja de ruta, como le decimos nosotros, y inmediatamente seguramente podamos enviar en las próximas semanas el proyecto de ley de modificación de los biocombustibles. ¿Hay aspiraciones de cambiar? Que después le quiero responder a ella a lo que me preguntó. Pues termine y después le pregunto. No, me preguntaba sobre las mezclas. Es decir, la ley de agrocombustibles nos obliga a mezclar combustibles ecológicos, digámoslo así, que son los que se fabrican en Paysandú y acá en Capurro. ¿A partir de qué? En Bella Unión a partir de la caña, en Paysandú a partir de granos, y el biodiesel a partir de oleaginosos aquí en Montevideo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que un porcentaje de lo que quememos y emitamos a la atmósfera no sean combustibles fósiles. Ese es un combustible ecológico, digámoslo así. ¿Cuál es la obligación que tenemos por ley? De mezclar entre 5 y un 10%. Las naftas, las mezclas están en el 9 y algo, casi 10%, en función de que el etanol se fabrica en Bella Unión a partir de la caña y hay 6.000 hectáreas de caña plantada, un porcentaje se usa para azúcar, pero básicamente para fabricar etanol, y hay un derrame en la sociedad importante, hay miles de puestos de trabajo afectados allí, y eso no se va a tocar. Lo mismo en Paysandú, donde su planta es mucho más eficiente, derrama mucho menos en salarios, digámoslo así, hay mucho menos gente vinculada al proceso, pero igual tiene un fuerte impacto sobre la economía de la zona. Y después el biodiesel que se fabrica en la planta de Capurro. El biodiesel tiene un bajo impacto, es más, los precios de los oleaginosos que usamos para hacer combustible tienen un muy buen valor en el mundo, por lo tanto no va a cambiar demasiado la ecuación económica al productor, al contrario, yo le diría que va a quedar igual, por lo tanto tampoco, en el caso del etanol, que es el que se mezcla con las naftas, usted me preguntaba, mejora la mezcla, mejora la combustión. Si usted no mezclara, tendría un combustible de menor calidad. En cambio, en el biodiesel eso no ocurre, no hay una afectación a la calidad demasiado justificada, digamos, hacia la mezcla. Por lo tanto, la decisión está tomada hacia el biodiesel y obviamente dependerá de la decisión, la voluntad del Parlamento, pero la idea es dejar de mezclar biodiesel definitivamente, desafectar la planta de Capurro y que deje de producir. También está previsto que los empleados de ANCAP que allí están trabajando sean redistribuidos, de ALUR, sean redistribuidos o en la propia ALUR o en ANCAP, ¿no? Es decir, no se está pensando en... Digo esto porque después surgen las dudas de que vamos a dejar a alguien sin trabajo. No, ese es el objetivo. ¿Cuántos trabajadores son que serían? 40, entre 40 y 50 más o menos en la planta de Capurro. No es así en Bella Unión, que es una realidad diferente, que repito, no está en discusión. Bella Unión continúa como tal cual está hasta ahora, con las 6.000 hectáreas de caña que tiene plantada, va a seguir manteniéndola, no se va a aumentar tampoco. Lo que vamos a trabajar, o estamos trabajando yo ya he ido con el ministro 2 veces a Bella Unión, para que tenga una idea. Lo que se está trabajando es hacer más eficiente el funcionamiento tanto de las plantaciones de caña, de los cultivos de caña, como del ingenio de ALUR, de la planta industrial, digamos, de ALUR, que es una planta muy vieja que básicamente producía azúcar hace 70 años atrás.
Se va a revisar también el componente de lo que hablábamos al principio y ya cerrando la nota. ¿Se va a revisar la parte impositiva del precio de los combustibles para por ahí también poder tener un margen? ¿Hay posibilidades de resignar algunos recursos Está en ese área? está dentro del análisis de que remitimos al Parlamento. Obviamente, en la medida que se pueda, siempre se puede revisar. Los recursos al Estado hoy no le sobran, al contrario, tenemos un déficit alto y por lo tanto generar expectativa de que podemos hacer renunciamientos fiscales no es una cosa que podamos hacer fácilmente. Pero en la medida que se pueda y que podamos ir mejorando nuestra situación económica, sin duda que sí. Tenemos un combustible que tiene impuestos altos y es así. También tiene subsidios, que no hablábamos, el subsidio del boleto, por ejemplo, que algunos dicen el boleto capitalino, que en realidad es para todo el país, pero básicamente repercute en su totalidad en Montevideo. Bueno, pero mucha gente del ese interior viene a Montevideo, ¿no? Ese es un subsidio encubierto dentro del precio del combustible. Es decir, estamos subsidiando el transporte por un valor que le estamos cobrando a quien consume gasoil. Y bueno, transparentar ese subsidio y poder bajarlo también está dentro de los planes y seguramente lo podamos hacer y sea uno de los cambios que podamos hacer en materia impositiva. Cuando usted me preguntaba, no es ni el IVA ni el IMESI, pero sí es un sobreprecio que tiene el combustible, en este caso el gasoil, ¿no? ¿Ese subsidio se va a sacar No. se va a disminuir? Bueno, estamos estudiándolo. Sacarlo, el subsidio se tiene que mantener hacia el transporte. Lo que hay que analizar es... ¿Puede salir de otro lado? Bueno, se puede. Es el objetivo. Podría ser, lo estamos analizando. Obviamente que esto no depende solo de nosotros, depende de economía y de OPP también. Por supuesto. Todo esto con lo que usted mencionaba, ¿no? La situación Hay una hoja actual, de ruta que es larga. Hay una hoja de ruta que es larga más y larga. que inicialmente Perdón, fue... no quiero decir palabras que después editan y queda mal. Es una hoja de ruta que tiene un plazo de realización, ¿no? Pero que también se vio sorprendida de alguna manera por la situación de pandemia, ¿no? Con la baja de venta de combustibles. De hecho, por ejemplo, en enero se vendió un 7% menos que en enero del año pasado, ahora en pandemia. ¿Cómo influye justamente esta situación en todo este plan que se viene trabajando? Influyen los números de ANCAP, que es uno de los pilares de esta situación. Sí, influye. De todas formas, el combustible se recuperó rápidamente, la venta de combustible se recuperó. Tuvimos una baja ya por abril, fuerte, muy fuerte, pero después también tuvimos un crecimiento relativamente rápido para lo que había sido la caída. Obviamente que los números de ANCAP sufrieron. Si me preguntaba esto a mitad del año pasado, yo le diría que teníamos un panorama negro, que íbamos a pensar que iba a repercutir mucho más. Terminó repercutiendo bastante menos de lo esperado y eso también es bueno. Pero sí, la pandemia nos ha golpeado en todos lados, ¿no? En todos los frentes. Y este no está ajeno a ello. Y seguramente después de la pandemia tendremos un mundo nuevo, ¿no? Y diferente y tendremos que aprender a vivir diferente. ¿Ya se recuperaron los niveles de ventas de combustibles de antes de la pandemia o todavía estamos un poco por debajo? No, estamos muy cerca. Muy cerca. Ya para cerrar, la industria también ha sido afectada en general, las exportaciones, ¿qué planes están trabajando como estímulos que también ha sido un cometido de este gobierno en el ámbito de la industria? Y bueno, yo creo que la industria ha tenido en el Ministerio de Industria una gran apoyatura en estos meses de pandemia. Hemos trabajado mucho y duro para que la industria siguiera manteniendo su unidad productiva prendida, no paralizara. Uruguay, usted sabe, fue de los pocos países del mundo que no llegamos a tener cuarentenas obligatorias ni paralización de actividades, pero igual nos golpea porque nuestros principales clientes son en el extranjero, entonces cuando el mundo se paraliza, dejan de comprar nuestros productos exportables. Para eso había que también estar preparado y creo que allí el Ministerio de Industria ha hecho un gran trabajo junto con Economía y con OPP y con el gobierno para poder hacer frente a esta situación. Obviamente que algunas empresas salieron perjudicadas, golpeadas, pero creo que el aparato productivo del Uruguay y nuestro sector exportador, y nuestro sector industrial, ha afrontado la crisis de una buena manera y estamos en condiciones que cuando esto pase, poder tener un sector industrial más fuerte
Y nuestra tarea será y es abrir nuevos mercados para que no paguemos el sobreprecio y hacer más eficientes los costos, entre ellos el de combustible que hablábamos recién o de la energía eléctrica, que también es otro aspecto importante de los costos de producción de nuestros industriales. Pero trabajamos muy juntos con ellos y lo seguiremos haciendo. Seguiremos charlando también de todos estos temas. Cuando guste. Muchas gracias entonces por esta entrevista. Cerramos por aquí entonces el diálogo con el subsecretario del Ministerio de Industria, Walter Berry.